Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otro módulo del ciclo de seminarios que tenemos, que es ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Y en esta etapa de este ciclo de seminarios estamos enfocándonos en la investigación que hacen distintos centros, programas, institutos de investigación en la UNAM en cuanto a cambio climático. Y hoy tenemos el gran gusto de empezar este ciclo con el Instituto de Geofísica. Durante los próximos 4 sesiones vamos a tener gente del instituto que nos van a venir a platicar de lo que se hace ahí en cuanto a cambio climático. Y hoy tenemos el gran gusto de tener al doctor Mario Alberto Hernández del mismo instituto que estamos hablando, que nos va a venir a platicar sobre la evaluación del impacto del cambio climático sobre sistemas de recursos hídricos, el caso de estudio de la cuenca del Río Grande de Morelia. Les cuento un poquito del doctor Mario Alberto Hernández Hernández. Él es ingeniero civil con especialidad en hidrología e hidráulica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en gestión integrada de cuencas hidrográficas y doctor en ingeniería del agua y medio ambiente con especialidad en aguas subterráneas y sistemas de recursos hídricos por la Universidad Politécnica de Valencia en España. Es investigador por México CONACYT, asignado desde 2018 al Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica de la UNAM y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Cuenta con artículos de divulgación y de revistas indizadas en temáticas de isotopía, hidrología superficial y subterránea. Ha impartido cursos de licenciatura y maestría en universidades nacionales y del extranjero, contribuyendo a la formación de recursos humanos. Participa en proyectos de investigación sobre estudios hidrogeoquímicos e isotópicos en acuíferos de México, en estudios de modelación matemática de flujo y transporte de medio poroso saturado y estudios sobre monitoreo y caracterización de la calidad del agua superficial y subterránea en cuencas y acuíferos de México. Mario, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros y que nos vengas a contar parte de lo que están haciendo en el Instituto de Geofísica sobre cambio climático. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos por su presencia. Voy a compartir pantalla. Es un gusto estar e iniciar este ciclo de seminarios compartiendo la experiencia del trabajo que hemos desarrollado pues a lo largo ya de varios años con un grupo de alumnos, investigadores, colaboradores en el Departamento de Hidráulica de la Universidad Michoacana. Recientemente, pues yo en 2018 me incorporé al Instituto de Geofísica, al Departamento de Recursos Naturales. Sin embargo, continuamos la colaboración con este otro grupo de gestión integral del agua. Bueno, voy a iniciar la presentación, perdón. El título, Evaluación de Impacto de Cambio Climático sobre Sistemas de Recursos Hídricos. Voy a revisar en particular el caso de la cuenca del Río Grande de Morelia. El contenido que voy a seguir abarca estos 6 puntos principales: la breve introducción y conceptos. Dado que iniciamos con este ciclo de seminarios, creí pertinente el integrar una breve descripción de tipos de modelos de circulación general y regionalización. Después pasaremos a revisar la parte de los datos particulares de esta cuenca de estudio en Morelia, el modelo de gestión del agua que se generó para esta zona y cómo desde la parte de sistemas de recursos hídricos integramos el impacto del cambio climático. Esto lo vamos a revisar en el punto número 5, que tiene que ver con evaluar cómo se gestiona el agua a nivel de cuenca y qué impactos tiene en cuanto a cambios en la disponibilidad de la misma por efecto de alguno de los escenarios de cambio climático. Finalmente veremos algunas conclusiones y comentarios de la presentación. A manera de introducción, abarcaremos estos 4 puntos en cuanto a introducción y conceptos: qué es el cambio climático, qué son sus causas, los principales efectos y el efecto sobre los sistemas de recursos hídricos.
En cuanto a qué entendemos por cambio climático, de acuerdo a la Convención Marco sobre Cambio Climático del IPCC, el cambio climático es un cambio de clima atribuido directo o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera a manera mundial y esto pues modifica la variabilidad natural que ya de por sí tenemos en el clima, que hemos observado durante un periodo de tiempo comparado. ¿Qué pensamos que son las causas? Pues por un lado tenemos el incremento de gases de CO2 desde la época industrial hasta la fecha, gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura media del planeta, y esto pues se ha observado a través de registros recientes. En este caso, los gráficos muestran desde el 70 hasta el 2005 esta variación anual que muestra el incremento de estos gases. Esto también se ha podido observar en la composición isotópica del carbono, específicamente con la relación carbono 12-carbono 13, que está asociada a carbonos de distinto origen, vegetal o mineral, y estas relaciones en la atmósfera se han ido modificando en el pasado reciente, dado el aporte del carbono por uso de combustibles fósiles. ¿Qué son sus principales efectos? Hemos escuchado ya el incremento de la temperatura. Estos gráficos representan valores promedio desde el 850 hasta el poco más del 2000. Se ve un incremento en cuanto al cambio promedio de la temperatura y en términos medios la temperatura del planeta, cómo se ha ido incrementando. A su vez observamos un incremento en el nivel medio del mar y una modificación con tendencia hacia la baja de la reducción de la cobertura de nieve en zonas de los polos y otras zonas del planeta. También hemos, justamente en el incremento del nivel del mar, registros del siglo XX hablaban de un incremento de 1.8 milímetros por año. Sin embargo, desde los 90 hacia adelante esto se ha incrementado y ya se han registrado hasta 3.2 milímetros por año, ¿no? Este registro del 94 al 2010 representa esa variación del nivel, pues cada vez siendo más buenos en poder evaluar este cambio a través de mediciones de percepción remota, a través de satélites. También se han observado cambios en la cobertura de hielo en la Antártida y en Groenlandia. Este es un registro del 2003 a poco más del 2010. Ambos sitios se ve una reducción de esta cobertura de hielo. Para poner en contexto, el deshielo completo de la Antártida nos originaría un cambio en el nivel del mar del orden de 80 metros, y en el caso de Groenlandia sería del orden de 7.2 metros, un incremento en el nivel medio del mar, con las consecuencias asociadas a la pérdida de línea de playa, inundaciones costeras. En el caso de la evolución del hielo en el Antártico, este pequeño esquema en la parte izquierda representa el promedio en este periodo del 79 al 2005, en los meses más cálidos, y en particular lo que pasó en el año 2005 está representado en este otro gráfico gris, y en 2007 se incrementa la pérdida de la extensión de la cobertura de hielo. Esto para las rutas marítimas ha sido algo beneficioso, porque han visto como una oportunidad el poder viajar distancias más cortas cruzando a través de estas zonas, y pues se vuelve también un tema político y económico, ¿no? El posibilitar estas rutas marítimas. También se han observado incrementos o modificaciones en gases de efecto invernadero, el metano, el dióxido de carbono. Los combustibles fósiles son en proporción los que más se considera que han aportado a esta presencia de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aquí yo resalto el asociado a los procesos de agricultura. Sabemos que la agricultura consume del orden del 70% del agua a nivel mundial, y esta agricultura es necesaria para el abastecimiento alimenticio a nivel mundial, y para lograr producir esa cantidad de
de alimentos, pues requerimos incluir fertilizantes que al final, a través de los procesos de degradación del ciclo del nitrógeno, terminan produciendo óxido nitroso, que es parte principal de estos gases de efecto invernadero. Este registro del conjunto de emisiones en gigatoneladas de CO2 equivalente, como vemos, también va incrementándose hacia la alza. ¿Qué efectos visibles existen sobre los sistemas de recursos hídricos? Hay impactos sobre la temperatura del agua en cuerpos de agua y ecosistemas fluviales. Esto es una problemática tanto para especies como peces o plantas presentes en sistemas riparios. Hay cambios en el régimen del caudal que circula y las descargas en manantiales y humedales. Y también hay cambios en las condiciones químicas, principalmente por concentración de los elementos presentes o disueltos en el agua. Otros riesgos derivados y combinados son, por ejemplo, la temperatura, el incremento de temperatura en zonas urbanas, en zonas industriales, persistencia de inundaciones, presencia de incendios forestales, mayor recurrencia de los mismos, eh, aparición de plagas, erosión y transporte de sedimentos. Estos, de manera individual, representan un riesgo, pero no se dan de forma aislada, sino que comúnmente vienen de forma combinada, ¿no? Lo que incrementa esta percepción de riesgo. También hay un cambio en el régimen hidrológico medio. Aquí, a manera de ejemplo, pongo este promedio del flujo para un río en Washington. Esta línea en gris más oscuro representa el promedio en los meses de promedio mensual, de año medio. Si se fijan, la forma en que se presentaban los escurrimientos solían tener un pico en diciembre, un pico en junio. Esto a principios de los años 1900, y posteriormente, revisando la información del flujo que circula en este río a finales de los años 1900, esto se modificó el pico principal de descarga en enero y este otro se redujo en junio. Lo que se proyecta a 2040 es que se traslade este pico nuevamente hacia mediados de noviembre, diciembre, y otra aportación ya no esté presente, ¿no? Esto es como una banda de la proyección de esta simulación de escurrimientos para este río. Esto también indica que vamos a estar susceptibles, todos los requerimientos hídricos que dependan del flujo que circula en este río, pues van a tender a adecuarse a cuándo, en qué año, en qué mes en el año se presenta esta mayor disponibilidad de agua, y no solo los usos urbanos, sino también los agrícolas, los industriales, los ecosistémicos, etc. En particular para la zona de estudio, aquí pongo como ejemplo esta imagen del 2019, 20 y 21, cambios, podríamos decir estacionales, de la presencia o volumen almacenado en el lago de Cuitzeo, y las condiciones actuales que se han escuchado varias noticias en cuanto a que el lago pues ya está prácticamente extinto o muerto. En parte hay una recurrencia de esta baja disponibilidad de agua en el lago. El lago es muy somero, no más de 2-3 metros en las partes más profundas. Es muy susceptible a las aportaciones superficiales, y las demandas que en la cuenca existen pues modifican sus aportaciones. También hay cambios de aportaciones a cuerpos de agua. Específicamente pongo el ejemplo aquí del sistema Cutzamala, que abastece aparte de la Ciudad de México. Hay un dato de almacenamiento histórico en millones de metros cúbicos, que es del orden de 472. Y para el año 2021
el sistema de presas que rebombea agua a la Ciudad de México se ha visto impactado por una disminución en la disponibilidad de agua por la producción propia de la cuenca, ¿no? Dada una disminución de la precipitación en la misma. Hay otros efectos asociados a la agricultura. Por ejemplo, están los positivos de cara a la presencia de nutrientes, como la presencia de CO2, como fertilizante, pero también hay los asociados a un mayor estrés térmico e hídrico por parte de los cultivos, una persistencia de los años de sequía. Hay impactos sobre los eventos extremos como heladas e inundaciones que pues pueden terminar por desaparecer o desechar el periodo de cultivo. También hay un cambio en la productividad de los cultivos. Se espera que se modifique, requiriendo un mayor consumo de agua para obtener iguales o mayores rendimientos de los mismos. Se espera que la agricultura se vuelva más eficiente en el uso del agua mediante la tecnificación o considerando medidas de adaptación al cambio climático. Como ya comentaba, hay que estimar los requerimientos hídricos de los cultivos tradicionales y evaluar su viabilidad a largo plazo, considerando aspectos como la salinización del suelo, la disponibilidad de agua para continuar los procesos agrícolas, la contaminación por fertilizantes y pesticidas, entre otros. Bien, en cuanto a los modelos de circulación global y su regionalización y aplicación en México, vamos a ver estos tres apartados. Hay una historia de los modelos climáticos y la resumo brevemente en las siguientes diapositivas. Como en principio el IPCC empezó hablando de conjuntos de escenarios denominados familias, asociados a 4 familias de evolución como sociedad. Y a estas 4 familias llamadas A1, A2, B1, B2 estaban asociadas pues producciones de CO2 para el crecimiento como sociedad a nivel mundial. Cada una de estas familias tenía una mayor o menor producción de CO2 que se veía reflejada en incrementos de temperatura. Posteriormente se habló de trayectorias de concentración representativas y que no son más que una proyección teórica de una trayectoria de concentración de gases de efecto invernadero, y a cada una de estas trayectorias, con su banda de confianza, se le asocia un incremento en la temperatura media del planeta. Comúnmente se trabaja con 4 trayectorias, los RCPs 8.5, 6, 4.5 y 2.6. Estos números están asociados al forzamiento radiativo que incide sobre el planeta. Estas concentraciones representativas pueden estar asociadas también a la presencia de CO2 equivalente en partes por millón. El mayor está asociado al RCP 8.5. Y recientemente, en el último informe del IPCC del año pasado, ahora hablamos de trayectorias socioeconómicas compartidas que tienen que ver con ¿cuál es la traducción de challenges? ¿Cómo fue la palabra? Bueno, tiene que ver con la adaptación y la mitigación que podamos tener en cuanto a estas trayectorias socioeconómicas. Hay distintos escenarios, los SCPs, 1, 2, 3, 4 y 5, que están en función de estas acciones de mitigación y adaptación. A su vez, esto tiene asociado cada uno de estos escenarios, pues incrementos de emisiones de CO2 y cambios en la temperatura. Desafíos socioeconómicos para adaptación y mitigación. En este caso, en escenarios donde no se hacen acciones, los cambios o incrementos en la temperatura esperados pueden ir a entre 4 o más de 5 grados centígrados,
y el resto de escenarios pues hablan de incrementos de temperatura del orden de 4 a 2 grados, o incluso escenarios donde se reduce esa temperatura. Bien, en cuanto a los modelos de circulación general, como los contemplamos en los sistemas de recursos hídricos, aquí comúnmente hablamos de dos tipos de simulaciones, completa y por superposición. Una simulación completa tendería a tomar en cuenta todo el conjunto de acciones exteriores que afectan un problema. En caso particular del clima, los cambios en el clima serían función de varios aspectos, como el sol, la presencia de CO2, lluvias, ceniza, etc. Como no podemos evaluar de forma completa todo el problema, lo que hacemos es hacer una simulación por superposición, contemplando que se trata de un problema lineal, donde el clima estará en función de varios aspectos, la suma o superposición de los efectos de varias componentes. El clima, en este caso de la simulación por superposición, sería función de la radiación solar incidente, de la presencia o incremento del CO2 o reducción, de la lluvia, presencia de lluvia, ceniza, cobertura de hielo, etc. Entonces, es así que en la simulación por superposición podemos o no tomar en cuenta una o varias de las variables que afectan el fenómeno estudiado. La secuencia lógica de la modelación del uso de los modelos de circulación general bajo la directiva de la simulación por superposición es que habrá unos modelos que definan los escenarios de emisión, habrá un modelo climático que contemple la concentración de las especies reactivas en la atmósfera, los forzamientos radiactivos y la respuesta del clima. Superponemos cada uno de estos efectos y en realidad lo que al sistema de recursos hídricos nos importa es evaluar o contemplar la anomalía en cuanto a la variable de precipitación y temperatura esperada a corto, mediano y largo plazo según los escenarios de emisiones. Estos modelos han evolucionado integrando cada vez mayor número de variables. En el 70 empezaba con la radiación solar, el CO2, la lluvia, y así han evolucionado a incrementar estas variables como interacciones con la vegetación, con el océano, reacciones químicas en la atmósfera, etc. Pero también han incrementado su resolución, han mejorado la resolución no solo en la parte espacial. Originalmente teníamos grillas del orden de 500 kilómetros, ahora son del orden incluso menores a 110 kilómetros. Y en cuanto a la resolución en la vertical, también han mejorado, ¿no? Para incluir procesos en la parte de la atmósfera. En el caso de México, se han desarrollado escenarios climáticos regionales como un esfuerzo por parte del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE, el INTA y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ¿no? Este instituto ahora. En cuanto a los modelos regionales de cambio climático, se ha realizado el programa de evaluación de cambio climático regional en Norteamérica, lo que ha permitido producir simulaciones de cambio climático con una alta resolución que nos permite investigar la incertidumbre asociada a estas proyecciones a escala regional y evaluando el clima futuro. También evaluamos y generamos escenarios de cambio climático para que puedan usarse en la estimación de los impactos en los sistemas de recursos hídricos. En el caso de la selección de los modelos de circulación regional en México, se ha hecho con base en el proyecto CORDEX, que es un conjunto de múltiples modelos dinámicos estadísticos que reducen escala. Los que en particular funcionan para México son para región 2 de Centroamérica y región 3 de Norteamérica, y esos son los dominios de CORDEX, y se ha subdividido en 4 zonas al país, ¿no? Para tener una mayor resolución de esta bajada de escala. Para incrementar aún más esta resolución, se han utilizado datos en tierra, como son de las estaciones hidrométricas, no solo en México, sino en Estados Unidos,
Y a través de este proyecto se ha visto que los modelos de circulación general producidos por Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido son los que mayor se acercan a reproducir las condiciones climáticas y topográficas, orográficas de México, y son los que se utilizan para evaluar los cambios climáticos a nivel país. Pasando a la parte del caso de estudio, la cuenca del Río Grande de Morelia, pues esto lo enfocamos a nivel de cuenca. Una cuenca puede llevar su parteaguas más allá o eh, estar dentro de un acuífero. Hay una interacción entre la parte superficial y subterránea, y no solo hay esa interacción, sino que hay otras acciones como las humanas en cuanto al uso del agua y las ambientales, ¿no? De requerimientos de la misma para la subsistencia del ambiente. Como antecedentes de la zona de estudio hay toda una literatura que se ha revisado en cuanto a problemáticas, perspectivas y retos, ordenamientos ecológicos territoriales, atlas de la disponibilidad de agua, planes de gestión, estrategias, programas hídricos que están involucrados, convenios a nivel mundial como tipo Ramsar que procuran la presencia de agua, la persistencia de los humedales asociados a esta zona. El objetivo y el alcance de este trabajo tiene que ver con evaluar cuál es el efecto del cambio climático sobre la gestión de manera integrada de recursos hídricos en la cuenca del Río Grande, en particular utilizando una herramienta, un módulo de simulación de la gestión denominado SIMGES, que es ampliamente utilizado en regiones de España donde la disponibilidad también del agua es escasa. Este trabajo tiene objetivos específicos como seleccionar y evaluar modelos de cambio climático que mayor se ajusten, ya los comentaba previamente, evaluar cuáles son los escurrimientos históricos que se han presentado y utilizar este modelo de simulación superficial para modificar las series históricas en función de las anomalías climáticas y definir nuevas aportaciones, nuevos descubrimientos bajo el efecto del cambio climático, modelar y simular y validar el comportamiento de un acuífero. También el acuífero subyacente de esta cuenca es el Morelia-Queréndaro. Está sujeto a varias extracciones de tipo intensivo para la zona urbana, para zonas agrícolas. El efecto de la recarga se puede evaluar también bajo la acción del cambio climático a través de estos esquemas de simulación de la gestión. Hay que definir y calibrar y validar el esquema de simulación de la gestión. Y una vez que ya se tiene esta calibración y validación, integrar los cambios asociados al cambio climático y evaluar, por ejemplo, variaciones en la disponibilidad de agua en el acuífero, en los embalses, en el lago de Cuitzeo, entre otros. Bueno, algunos datos de la zona de estudio. Se pone de forma general la cuenca del lago de Cuitzeo. Es la zona más amplia y que empata muy bien con la parte subterránea. Dentro de la cuenca del lago de Cuitzeo, aquí estoy señalando el Río Grande de Morelia, que es el principal afluente al lago, y discurre, cruza la ciudad de Morelia y cruza la zona agrícola, varios distritos de riego, y finalmente termina aportando al lago de Cuitzeo. En términos generales representa el orden del 60-70% de esta cuenca. Y aquí se dan unos datos en cuanto a la precipitación media de la cuenca, entre 800 y 1000 milímetros, y la temperatura media entre 12 y 18 grados. Perdón. Aquí también, de cara a la calibración de los modelos, contamos con estaciones hidrométricas que están puestas aquí en puntos rojos, que nos permiten calibrar, justamente comparar lo que simula un modelo respecto a lo que se ha observado históricamente en estas estaciones, que registran la cantidad de agua que circula a través del cauce
del río. Las principales presiones por el uso del agua en esta cuenca son, como ya comentaba, la presencia de distritos de riego, suministro de agua a través de canales y derivaciones del río para riego por inundación, está bajamente tecnificado, los distritos de riego, y otra gran demanda es a través de pozos y descargas de manantiales para el suministro a la población de la zona conurbada de Morelia, que es cercana al 1 millón de habitantes, y en particular hay una serie de industrias, una de ellas la papelera en la parte sur de la ciudad de Morelia, que pues, requiere grandes volúmenes de agua para su funcionamiento. En cuanto al modelo hidrológico superficial generado para esta zona, hay un conjunto de estaciones de aforo, como comentaba, que nos sirven para calibrar los escurrimientos que pasan a través de estas cuencas, en particular aquí, de la presa Santiago Undameo y acá la presa Queréndaro. Esta primera es utilizada para el abastecimiento urbano de Morelia y la segunda para el suministro a los distritos de riego. Lo que se hizo en la parte de modelación hidrológica superficial fue calibrar un modelo hidrológico denominado EVALID, comparando justamente la serie histórica de escurrimientos que genera este modelo respecto a lo observado o aforado en esta estación hidrométrica para Santiago Undameo. Esto se hace calibrando tanto la serie histórica como el año medio y tratando de reproducir en función de los evaluando estadísticos de ajuste para corroborar que efectivamente lo observado es igual o similar a lo simulado. Lo mismo se hizo para la otra estación hidrométrica, Queréndaro, revisando que se ajusten los picos de escurrimiento de los simulados con los observados y el año medio. En cuanto a la revisión de demandas de agua, por un lado tenemos no solo que revisar cuánto o estimar cuánto se está requiriendo para los distintos usos urbano, agrícola e industrial. En este caso se presentan los datos para uso urbano. Las principales poblaciones son Morelia, Sinapecuaro, Parapeo, etcétera. Están resaltadas en estos polígonos amarillos. Y en función de cómo ha evolucionado el crecimiento poblacional en cada uno de estos asentamientos, se hacen estimaciones a mediano y largo plazo con distintos métodos de estimación de población futura y asociamos posteriormente el incremento de la población con una demanda a futuro, ¿no? En periodos de mediano y largo plazo. Lo mismo podemos hacer para revisar las demandas históricas para el tipo comercial o industrial y obtener una estimación no solo de demandas actuales, sino proyectadas a futuro. En particular, esto representa la demanda histórica para las principales poblaciones de la zona y sus proyecciones a mediano y largo plazo. Por otro lado están las demandas que se requieren de tipo agrícola. Aquí en esta imagen están representados los 5 distritos de riego. En esta otra parte, los módulos tienen distintos cultivos que año con año se cultivan en estas zonas y cada uno de ellos pues tiene asociados distintas demandas, ¿no? En particular, el módulo 3 es el que mayor demanda, del orden de 16 hectómetros cúbicos en el mes de abril, requiere para el riego en la zona. Y también se contempla las extracciones que se dan para distintos usos, principalmente urbanos y agrícolas, y también resaltando la demanda requerida por la papelera que comentaba, está presente en la zona sur de Morelia. En cuanto al modelo hidrológico subterráneo, que también se integró
como parte del módulo de simulación de gestión. Este se hizo a través de un método de resolución llamado autovalores, que lo que requiere es una discretización a nivel de celdas gruesas para poder utilizarlo en un modelo de gestión, donde existen acciones elementales que tienen que ver con demandas o entradas como aportaciones y parámetros de control que nos permiten evaluar los niveles observados contra los simulados. La calibración del acuífero se hizo de forma manual, comparando los simulados contra los observados, en particular en celdas donde se tiene registro de valores observados. Este gráfico representa para la celda 26 y la celda 92 el histórico de la simulación con el modelo y los valores históricos observados. Aquí tenemos la desventaja de contar con pocos datos observados en cuanto a piezometría. Por tanto, a mayor número de datos, pues de mejor forma podríamos ajustar los valores simulados, pero a falta de, es con lo que trabajamos y consideramos que la simulación histórica del modelo coincide en la parte final con los valores históricos observados o los registros en campo que realmente contamos. Bien, para establecer el modelo de gestión del agua de forma integrada, contemplamos estos tres apartados. Primero evaluamos cómo armamos el modelo de simulación de la gestión, qué escenarios de cambio climático contemplamos para introducir en el modelo de gestión y cuál es la respuesta de los componentes del modelo ante el efecto del cambio climático. En la primera parte del modelo de simulación de la gestión, tendremos esquemas de gestión del agua, como el representado en esta parte, que se hace a través de la herramienta Aquatool. Y en estos esquemas traducimos lo que está representado de forma natural en una cuenca, los escurrimientos, la presencia de demandas, los cuerpos de agua, la presencia del acuífero y las interacciones que hay entre ellos, ¿no? Por eso habrá unas flechas que representan las aportaciones superficiales producidas por escurrimiento en las microcuencas, triángulos invertidos que representan los embalses. Podemos simular el tránsito del agua a través de los embalses. Habrá estos conectores entre nudos que representan cómo se mueve el agua a través de la cuenca. Estarán otros componentes que tienen que ver con el acuífero y la interacción, aportación desde el lago, aportación desde los embalses, extracciones desde el acuífero para las demandas, etc. Entonces, de esta forma establecemos como un esquema de gestión donde integramos a través del método de balance hídrico cómo pasa el agua a través de este sistema. Y una vez que tenemos este esquema, lo que queremos es calibrarlo y esto se hace a través de datos históricos que contemos. Uno de ellos son, por ejemplo, las aportaciones que por escurrimiento natural llegan a la presa. El modelo de simulación de la gestión debe ser capaz de reproducir los datos históricos en función de las aportaciones que nos da el modelo hidrológico superficial y podemos evaluar el ajuste del modelo histórico, el modelo de simulación respecto a los datos históricos con indicadores como el índice Nash-Sutcliffe, el logaritmo natural de Nash-Sutcliffe y otros indicadores. En el caso de las aportaciones al lago de Cuitzeo, pues una vez que asumimos que una vez están calibradas la circulación en los embalses y en los tramos de río y todas las aportaciones, intercambios de agua entre el río y el acuífero, habrá un volumen de aportación anual al lago de Cuitzeo. Estos volúmenes se pueden evaluar con los datos que circulan
observados a la entrada o a la descarga del Río Grande de Morelia, y esto nos generará una serie histórica de volúmenes de descarga al mismo. En esta serie histórica incluso ya podemos observar como una tendencia a la baja. Los mayores volúmenes de descarga se presentan en la época de los 70s, y esto ha ido disminuyendo hasta el periodo del 85. En cuanto a los escenarios de cambio climático que contemplamos para evaluar el efecto sobre el sistema de recursos hídricos, contemplamos porcentajes de variación de las anomalías climáticas de precipitación y temperatura en función del bajado de escala del modelo Cordex para los 4 modelos de circulación general que habíamos comentado: Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y que son aquellos que mejor se ajustan en las condiciones de México. Con estos escenarios lo que hacemos es considerar cuánto esperaríamos de variación en la temperatura y en la precipitación en función de estos modelos de circulación global regionalizados. También, a través de estos modelos, podemos evaluar el cambio en el volumen de recarga para el horizonte cercano, medio y lejano, en función de los RCPs 4.5 y 8.5. Tomando en cuenta este impacto sobre el cambio climático, evaluamos ahora qué esperaríamos que pasase en el almacenamiento en las presas usadas para abastecimiento urbano, como es el caso de Coincio, a mediano y a largo plazo, en función de comparar el año medio histórico, que en este caso en la gráfica de acá arriba está representado por esta curva de gris un poco más claro, y esto es lo que históricamente se ha observado de cambios en el volumen de la presa en un año medio, y bajo efecto del cambio climático lo que esperaríamos es para el RCP 4.5 una disminución hasta este volumen, y en el 8.5 al parecer en esta presa se incrementarían los volúmenes más que en el RCP 4.5, pero menos que lo que históricamente hemos visto. Esto al 2039, y en el 2099 sí hay una coincidencia en cuanto a el modelo de mayor forzamiento radiativo, el 8.5, los volúmenes almacenados serían inferiores que en el resto de los escenarios y que lo que se ha observado históricamente. Entonces, con esta herramienta estamos evaluando cuánto es el volumen que esperaríamos que se modifique en un año medio, y con eso podemos establecer políticas de cómo utilizar el agua a lo largo del año, ¿no? Si esperamos una reducción, cuándo utilizarla, cuándo almacenarla, cuándo soltarla para distintos requerimientos. Lo mismo lo podemos hacer para evaluar los cambios en la descarga hacia el lago de Cuitzeo para mediano y largo plazo. Esto también desde la perspectiva de los requerimientos ambientales. Y tendremos una respuesta para los distintos escenarios, que será más acusada para el del mayor forzamiento radiativo, contemplando menores descargas hacia el lago. Y otra opción que podemos evaluar a través de esta herramienta es cómo cambia el volumen de recarga en el acuífero, lo que hemos visto históricamente y lo que esperamos en función de cada uno de estos modelos de forzamiento. En términos generales, vemos que a mayor forzamiento, pues una menor disponibilidad de volumen para recargar el acuífero, sobre todo a largo plazo. Ya como comentarios finales, podemos decir que se requiere de acciones que propicien la mitigación y la adaptación al cambio climático, y
sociedades cada vez más resilientes, contar con no solo la infraestructura que nos permita ser sociedades resilientes, sino aprovechar efectos como los eventos extremos, no verlos como oportunidades para, a través de la gestión de la recarga inducida, por ejemplo, propiciar la recarga del acuífero, utilizarlo como un gran almacenamiento y estos grandes picos de escurrimiento o de lluvia no desperdiciarse y que terminen desalojándose o encharcando o inundando la ciudad o las zonas de agrícolas, sino propiciar su tránsito más lento a través de la recarga en el acuífero. También hablamos no solo de sociedades resilientes, sino de el ambiente, un medio ambiente más resiliente, dado la persistencia de efectos de cambio climático y pues una menor disponibilidad del agua. Contemplar que existe esta percepción de los sistemas de nexo, que hay una interacción entre agua, alimentos y energía para producir más alimentos. Como cada vez a nivel mundial somos más, requerimos más alimentos. Para producirlos requerimos mayores cantidades de agua, agua dulce, agua limpia y mayor cantidad de energía. También para producir más energía comúnmente se hace a través de agua y por tanto pues hay como una interacción entre estos nexos. Contemplar que de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030 de la ONU, el objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento, pues tiene como meta a largo plazo, a mediano plazo, 2030, procurar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente. Esto lo podemos procurar a través de la parte de sistemas de recursos hídricos mediante la utilización de herramientas matemáticas que nos permitan evaluar escenarios del uso y de disponibilidad del agua, esto presentarlo a tomadores de decisiones, a los organismos operadores, y que se definan políticas de gestión del agua que no sean reactivas, sino que sean pensadas a largo plazo. Algunas de las referencias utilizadas en la presentación y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por esta presentación tan interesante que nos fuiste dando ahí la visión histórica, digamos, cómo han evolucionado los modelos y cómo va mejorando, digamos, la ciencia del cambio climático en las últimas décadas y por compartir estos estudios sobre el agua que están haciendo. Pues mira, en lo que llegan algunas preguntas, bueno, aquí nos piden que si podemos compartir la presentación. Si tú estás de acuerdo y nos la pasas, pues nosotros la compartimos con quienes la soliciten, ¿no? De acuerdo, sí. Y pues ahora sí que como se llama este seminario, ¿qué sabemos del cambio climático en México? Tú, ¿cuál sería tu evaluación, tú que estás metido en esto? ¿Qué tanto sabemos de cambio climático en el sector agua, en la disponibilidad del agua en México? Porque ahorita tú nos presentas este estudio sobre Morelia, pero ¿qué tanto sabemos? ¿Qué tan comprometido está, por ejemplo, pues otras áreas, digo, Monterrey, si quieres, la Ciudad de México, la megalópolis del Valle de México? En general, ¿tenemos suficiente información? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de un experto en el tema? Sí hay varias como retos a nivel local y a nivel gobernanza, a nivel institucional, de políticas públicas, desde múltiples aristas, ¿no? Lo que comentaba al final de tener sistemas sociales más resilientes y poder adelantarnos a los efectos que ya estamos viendo del cambio climático mediante infraestructura que nos posibilite aprovechar esta nueva
estas nuevas condiciones hidrológicas a nivel de cuenca, a nivel de acuífero, creo que es como medidas de adaptación y mitigación hacia donde deberíamos migrar, ¿no? Dejar de ser reactivos y planificar más en cuanto al componente de agua para verdaderamente llegar, ¿no? A este objetivo de agua limpia y saneamiento para todos. Las condiciones particulares de cada cuenca, de cada zona, de estas megalópolis que demandan de forma intensiva y en periodos temporales puntuales grandes volúmenes de agua, pues creo que va a ser cada vez más recurrente, no solo en estas grandes urbes, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Que recuerden, en el caso de Ciudad de México, pues es una cuenca deficitaria, ¿no? Requiere importación de agua de otras cuencas y de otros acuíferos aledaños a través de trasvases, que pues ya de por sí estos trasvases tienen una implicación ambiental y social y económica para las cuencas vecinas, ¿no? Hay un impacto, un efecto sobre la hidrología de estas cuencas vecinas y en el caso particular de la Ciudad de México, pues tenemos esta doble problemática de, por un lado, falta de agua y exceso de agua, falta de agua en época de secas, exceso en época de lluvias. Y lo que hacemos en época de lluvias es tratarla de desalojar lo más rápido posible, sin contemplar, por ejemplo, justamente acciones de gestión de recarga inducida, ¿no? Que nos permitan aprovechar esta agua e infiltrarla en el acuífero, que pues sabemos muchos, en el caso de la ciudad, hay un abatimiento pronunciado del nivel piezométrico, una disminución del nivel del agua, con los subsiguientes efectos sobre la infraestructura urbana, de subsidencia eh, y, y, sobre la infraestructura misma, ¿no? Entonces, como sociedades vamos a seguir transitando hacia zonas cada vez más urbanas, zonas menos rurales, y eso concentra la demanda de agua y para poderlo paliar, pues hay que tener como visión a futuro, ¿no? De cuáles son las fuentes, cómo utilizarla de forma sustentable, pero no solo para el bien humano, sino para mantener los servicios ecosistémicos que nos representa el funcionamiento de un río, de un lago, de un humedal, de un manantial, etc. Eh, Mira, ya tenemos aquí varias preguntas. Tenemos a Alicia Ravelo, que muchas gracias, Alicia. En el caso del lago, ¿cuánto es la recarga anual? ¿Hay algún curso específico para el modelo de simulación en la gestión del agua? No tengo el dato particular de la recarga anual. Por aquí revisamos la serie histórica. No recuerdo ahorita el número que tenía, pero hay que sacar una media del año hidrológico y podríamos tener esta aportación, ¿no? de la recarga proveniente del escurrimiento superficial, ¿no? Hay que contemplar otras aportaciones, como sería lluvia directa sobre el lago o descarga desde las zonas altas circulantes en la parte norte del lago, ¿no? Por interacción con el acuífero. Y el curso específico, bueno, sí, en el posgrado de Ciencias de la Tierra se da, de la UNAM se da la materia de gestión de aguas subterráneas y dentro de ellas hay un módulo que tiene que ver con modelos de simulación de la gestión, contemplando este tipo de herramientas. Muchas gracias. Sí, Ulises Torres nos pregunta, ¿hay forma de calcular en costos económicos estos escenarios para poder decirles a los tomadores de decisión el por qué es necesario realizar las acciones de mitigación y adaptación? Y digo, pues ahí también sería de infraestructura y de, ¿no? A lo mejor eso metiéndolo como parte de la adaptación. Sí, efectivamente, en los esquemas de gestión ya se contempla de entrada algo que la herramienta Quatur
le llama costes, que no tienen que ver con un aspecto económico, sino con una escala que eh, como persona que va a hacer la simulación del modelo define, es decir, cuánto me costaría, no en términos económicos, sino de abastecimiento o de degradación de la calidad del agua o modificación de los patrones de escurrimiento, hacer una u otra acción y poderlo simular en la herramienta. Podemos asociarle directamente un costo económico, pero sí, la herramienta de simulación de la gestión contempla el evaluar que si no alcanzamos una dotación o un suministro, hay eh, acciones de costes, que así lo llama la herramienta, asociados a no cumplir estas metas de suministro urbano, agrícola, de requerimientos ambientales, etc. Sí, sí, muy importante en la comunicación, digamos, de los riesgos con los tomadores de decisión. Nos pregunta Mariano Ruiz Gómez, ¿este modelo de simulación se puede aplicar en sectores rurales? Supongo que sí, ¿no? Sí se puede aplicar, sería un modelo mucho más a detalle. Yo en particular lo apliqué para la subcuenca Támbula-Picachos en Guanajuato, pero esta subcuenca tenía 12 microcuencas, cada una de ellas asociado con una o dos comunidades rurales, y lo que se hizo de manera grupal a través del proyecto de maestría fue abordar de manera, bueno, varias generaciones de la maestría en gestión de cuencas. Lo que hicimos fue abordar desde distintas perspectivas, en mi caso el uso del agua para una microcuenca en particular, pero contábamos con información de todas ellas, y eso me permitió generar un esquema de gestión del agua a nivel microcuenca, considerando las comunidades, cómo usan el agua en cada una de estas microcuencas. Entonces, para aplicarlo de forma, la escala depende de la disponibilidad de información con la que cuentes. Muchas gracias, Mario. También Alicia Ravelo nos vuelve a preguntar, si realizó el balance hidrológico del lago, en caso de que sí, ¿cuál sería el pronóstico para el lago en el futuro? Bueno, hay un par de cosas que yo me quisiera meter. En cambio climático no hablamos de pronósticos, hablamos de escenarios. Y había un comentario que quería mencionar. Tú diste un montón de fuentes donde uno puede encontrar escenarios de cambio climático y yo no puedo evitar meter aquí el comercial. Tenemos en el programa de investigación en cambio climático el Data Pink. Por favor, entren, revísenlo. Hay muchas cosas ahí sobre escenarios de cambio climático y también hay un modelo de clima simplificado que ustedes pueden utilizar ahí mismo. Perdón por el anuncio. Adelante, Mario. Sí, bueno, voy a contestar un poco la segunda parte del pronóstico, aunque no sea un pronóstico para el lago. Hay que contemplar, por un lado, como los ciclos naturales de inundación y secas de este lago. Es un lago bastante antiguo que de forma natural se seca o puede estar como grandes periodos sin grandes volúmenes de agua, pero justamente tiene que ver con la forma natural de este lago, ¿no? De funcionamiento. O sea, pues muchos incluso lo llaman paleolago. Tiene grandes arrastres y transporte de sedimentos que lo ha salinizado. Esa es otra característica de estos lagos antiguos, que pues no permiten tampoco, pues como acciones de agricultura o alguna otra actividad directamente sobre los suelos. Y hasta ahí nada más un comentario. Ya casi está, bueno, ya estamos sobre la hora. Te hago una última pregunta que tenemos aquí pendiente y se entiende sobre el uso y la disponibilidad actual histórica de la cuenca del Río Grande de Morelia, pero actualmente existen acciones, proyectos, programas para un mejor uso y además mejor calidad. Como grupo de gestión integral del agua en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Michoacana, se han llevado acciones para tratar de abordar estos temas a nivel de organismo operador, a nivel de Comisión Estatal del Agua, pero sin embargo esto mucho depende como de voluntades, tanto políticas como de estas
organismos que pues desde la academia lo que podemos aportar es como esta visualización a través de los escenarios, presentar abanico de opciones de gestión, pero sí nos hace falta dar ese paso más allá, ¿no? De cómo implementar acciones que nos permitan, por ejemplo, gestionar la recarga inducida. Actualmente estoy trabajando para presentar este abanico de acciones de gestión de recarga para esta cuenca. Y el siguiente paso podría ser, una vez que ya se tengan estos escenarios, buscar opciones de financiamiento para llevarlas a cabo. Eso creo que ha funcionado bastante en otros proyectos, en otras zonas, el como que llegar al organismo, a la entidad, con un proyecto que pueda tener financiamiento o viabilidad económica para desarrollarse. Muchas gracias, Mario. Y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por contarnos qué están haciendo en cuanto a agua y cambio climático ahí en el Instituto de Geofísica. Y pues bueno, pues quedamos en vernos el próximo viernes 8 de marzo para el segundo, digamos, la segunda parte de este módulo, donde vamos a tener ostrácodos resilientes al cambio climático en la Cuenca de México durante los últimos 145,000 años, y nos va a presentar la doctora Claudia Magali Chávez, también del Instituto de Geofísica. Bueno, pues otra vez muchas gracias, Mario, y pues nos estamos viendo también en el conversatorio al final, ¿no? Para ya platicar más extendido sobre estos temas. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Gracias.